Hola y bienvenidos a EnergyMath. Hoy hablaremos acerca de cómo podemos representar datos que su variable es cualitativa y cómo los podemos graficar. Para empezar, recordaremos qué son las variables cualitativas. Y estas son las que miden una cualidad o característica de un individuo u objeto. Cuando tenemos un conjunto de datos, podemos construir una tabla estadística la cual podemos usar para mostrar datos gráficamente como una distribución de datos. El tipo de gráfico que escojamos va a depender del tipo de variable que nosotros tengamos. En este video en particular vamos a hablar de la variable cualitativa. Entonces nos ocuparemos directamente de ella. Así que cuando la variable es cualitativa, la tabla estadística es una lista de categorías junto con la frecuencia con la que se presenta cada valor. La frecuencia la podemos medir en tres diferentes formas. La primera es la frecuencia o el número de medición de cada categoría. También podemos llegar a tener la frecuencia relativa o la proporción de medición en cada categoría. Y finalmente, de esta tabla también podemos tener lo que es el porcentaje. En estadística usamos el n para representar el número total de datos que tenemos. Entonces el n siempre nos va a representar el número total de los datos. Y mediante las siguientes relaciones podemos hallar la frecuencia relativa y el porcentaje. Entonces, si lo que queremos es encontrar la frecuencia relativa, esta va a ser igual a la frecuencia sobre el total de los datos, es decir, sobre n. Y si lo que queremos es encontrar el porcentaje, entonces lo único que debemos de hacer es multiplicar por 100 a la frecuencia relativa. En algunos libros lo vas a encontrar también como 100 multiplicado por frecuencia sobre n. Pero recuerda que esta frecuencia sobre n es lo mismo que la frecuencia relativa, pues es lo que tenemos por acá escrito. Es exactamente lo mismo. Y algo importante para saber si nos está quedando bien cuando nosotros estamos haciendo la tabla es que cuando nosotros sumamos las frecuencias, estas tienen que dar como resultado el número total de datos. Si sumamos las frecuencias relativas, estas tienen que ser igual a 1 y si sumamos el porcentaje, este tiene que ser igual a 100% o muy cercano al 100%. Igual aquí con la frecuencia relativa, aunque la frecuencia relativa la podemos trabajar tanto en decimal como en fracción. Si la trabajamos en fracción es muy fácil que nos dé el 1, si la trabajamos en decimal nos va a dar muy cercano a 1, dado que muchas veces no trabajamos con todos los decimales que tenemos en el resultado de la fracción. Una vez los datos ya estén organizados en una tabla estadística, podemos usar la gráfica circular o de barras para mostrar cómo se distribuyen los datos. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos gráficas? Pues bien, la gráfica de pastel, torta o circular muestra la forma en que están distribuidos los datos entre las categorías. Una gráfica de barras muestra la misma distribución de datos en categorías con la altura de la barra midiendo la frecuencia con la que se observa cada categoría en particular. Para poder comprender toda la teoría que vamos hasta el momento, vamos a realizar un ejemplo, no sin antes invitarte a que te suscribas a este canal, le des like y compartas para poder seguir llegando a muchas más personas. Bien, el ejemplo dice lo siguiente: se realizó una encuesta a 400 personas acerca del sabor favorito de helado. Sus respuestas están resumidas en la siguiente tabla. Sabor y frecuencia. Entonces, avellana, 260 personas, banana, 93, coco, 12 y finalmente el sabor de durazno tiene 35 personas a las cuales les gusta. Como pueden notar, en la tabla nos muestran las categorías y las frecuencias. Las categorías son la parte del sabor, en donde está avellana, banano, coco y durazno, lo que nosotros vamos a llamar como variable cualitativa. Vamos entonces a terminar la tabla de frecuencias para tenerla de forma completa, es decir, vamos a agregar la frecuencia relativa y el porcentaje, que fue lo que explicamos con anterioridad. Entonces, recordemos que la frecuencia relativa se halla dividiendo la frecuencia entre el número total de datos.
El número total de datos en este caso va a ser 400 y la frecuencia va a estar relacionada a cada una de las categorías. Es decir, que para el sabor de avellanas tendríamos que va a ser 260 entre 400. Esto al dividirlo nos queda como 0,65. Y por aquí, para completar nuestra tabla, entonces vamos a poner frecuencia relativa. Continuando con el sabor a banana, entonces vamos a hacer lo mismo, 93 entre 400, eso nos da 0,23. Por acá tendríamos 0,23. Ahora el 12 sobre los 400. Y esto nos da 0,03. Y por acá tendríamos 0,03. Y finalmente tendríamos el 35 entre 400. Esto nos arroja un total de 0,09. Y recuerda que para el porcentaje simplemente tenemos que multiplicar esta frecuencia relativa por 100. Entonces por acá vamos a tener porcentaje. Si lo multiplicamos por 100 al 0,65, esto nos da un 65%. En el caso del 0,23 nos daría un 23%. 0,03 nos da un 3% y finalmente tenemos un 9%. Y esta sería la representación completa de la tabla. Podemos comprobar que si sumamos la frecuencia, esto nos da un total de 400. Si sumamos los números de la frecuencia relativa, esto nos da como resultado 1. Y si sumamos el porcentaje, al final tendremos un 100%, lo que quiere decir que la tabla está bien hecha. Ahora que ya tenemos la tabla completa, vamos a construir el gráfico circular. Para ello partiremos recordando que un círculo tiene 360 grados y necesitamos saber el ángulo que nos va a representar la proporción de la frecuencia relativa. Con esto de base podemos definir lo siguiente. El ángulo va a ser igual a la frecuencia relativa multiplicado por 360 grados. Y recordemos que la frecuencia relativa es la frecuencia dividido entre el número total de datos. Esto también lo podríamos representar de la misma manera. Y si calculamos por este lado o por este lado nos va a dar exactamente lo mismo. Para este video voy a utilizar la primera fórmula, es decir, ángulo igual a frecuencia relativa por 360 grados. Así que haciendo eso vamos a tener lo siguiente. Esta sería la representación de los ángulos que vamos a colocar en nuestro círculo o en nuestro gráfico circular. A partir de esto podemos construir ahora sí el gráfico de tortas. Para esto sí es muy importante tener un transportador, ya que el transportador te va a permitir medir cuánto es el ángulo de, por ejemplo, este que me representa la avellana. Este ángulo que me representa avellana es de 234. Como vemos, es el ángulo más grande que hay. El de banana, que vendría a ser este naranja, mide 82,8 grados, pero esto solamente lo puedes saber si tienes el transportador. Si te das cuenta, cada uno de estos colores representa cada categoría que teníamos en nuestra tabla. Y cada categoría tiene la proporción según el ángulo que indicamos en este lado. Finalmente vamos a explicar cómo graficar el gráfico de barras. Lo primero que tienes que hacer es construir los ejes de las frecuencias de cada una de las categorías. Es decir, vas a construir un eje en donde esté sabor y el otro eje va a ser frecuencia. Entonces, al construir los ejes te quedarían de la siguiente manera. En el eje vertical vas a colocar lo que es la frecuencia y en el eje horizontal vas a colocar lo que va a ser la categoría, en este caso el sabor. Como tenemos 4 sabores, que es avellana, banano, coco y durazno, entonces lo vamos a representar de esta manera. Y en la parte de frecuencias, pues vamos a marcar cada una de esas frecuencias que tenemos. El valor más alto es de 260, por tanto ese es el número más grande que vamos a escribir en la parte de frecuencias. Y a partir de este, pues vamos a representar los otros números que sean proporcionales pues a la medida, a la unidad de medida que tenemos por acá. Y como segundo paso vas a ubicar cada categoría en el eje de sabor.
teniendo en cuenta pues su frecuencia. Por ejemplo, en el caso de avellana tenemos que hacer una barra que suba hasta 260 y esa sería la representación. En el caso de banana, que vaya hasta 93. En el caso de coco, pues hasta 12 y en el caso de durazno hasta 35. Teniendo en cuenta estos dos pasos, entonces nuestra gráfica final nos quedaría de esta manera. Si te das cuenta, tanto en el gráfico anterior como en este, tiene un título alusivo a la encuesta, ya que todo gráfico tiene que tener un título que haga referencia a la encuesta que se está realizando. Y hasta aquí toda la parte de gráficos para datos categóricos. Esperamos que este video te sea útil. No olvides suscribirte, compartir y darle like.